Tesalónica. Recordamos que Tesalónica es la segunda ciudad en la cual se levanta una iglesia en el continente europeo después de Filipos, en lo que hoy es la actual Grecia. Allí está Tesalónica. Y encontramos entonces un momento en el cual llega el Evangelio a esta ciudad, Tesalónica. Dios lleva a Pablo, encabezando el grupo de hermanos, juntamente con Silas, a la ciudad de Tesalónica, y encontramos aquí algo muy importante que va a ayudarnos en nuestra vida cristiana. Vamos a rezar un poquito para entender el versículo 4 al 9, dice el versículo 1 de Hechos 17, pasando por Antípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. Entre cada ciudad hay 50 kilómetros de distancia, es decir, de Filipos a Tesalónica recorrieron 150 kilómetros Pablo con Silas, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Recordemos que la sinagoga es muy diferente al templo. Las sinagogas son lugares explícitamente para la enseñanza de la palabra de Dios, y hay muchísimas en todo el mundo. Templos, solamente el que construyó Salomón y que está en Jerusalén. Solamente hay un templo, y ese templo es dedicado para los sacrificios. ¿Para qué, hermanos? Cuando Jesús entra al templo y saca a los vendedores, es porque era un lugar de sacrificios, no de enseñanza, de sacrificios. Entonces encontramos aquí un momento en el cual llegan a Tesalónica, que significa aguas termales, es lo que significa esta palabra, la ciudad. Entonces encontramos un pasaje, dice el versículo 2, que acostumbraba y que estuvo ahí 3 días o 3 días de reposo, equivale a 20 días. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Y aquí encontramos un principio. Pablo, encontramos que se dedica a predicar la palabra. Es un principio. No podemos descuidar nosotros que la predicación del Evangelio tiene que ser a través de lo que la Biblia enseña. Dice la segunda parte del versículo 3, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo, hablando del Mesías. Entonces encontramos a Pablo que comienza a hablar del mensaje en la ciudad. Y vamos a ver, porque la parte que nos importa esta tarde es el versículo 4 en adelante. Y dice el versículo 4 y 5, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Vemos cómo este grupo de hermanos del primer siglo llegan a un lugar y comienza a conmoverse el lugar donde llegan. La predicación de la palabra es lo que hace, hermanos. Lo que hace la predicación de la palabra es trastornar el lugar donde llega, porque el poder de Dios es tan grande. Ahora hay una palabra ahí clave en el versículo 4 y el versículo 5. La palabra es creyeron y no creían. ¿Quiénes creyeron? Los que recibieron a Jesucristo. ¿Y quiénes no creyeron? Los que no lo recibieron. La palabra ahí, creer o creyeron, peiteo, en el griego, significa el consentimiento de una autoridad y una verdad. Entonces encontramos en el versículo 4 que algunos de ellos creyeron a lo que Pablo creía y a lo que Silas creía. Ellos llegaron a tener afinidad en las cosas de Dios. En este lugar estamos hombres y mujeres que tenemos el mismo sentir y el mismo deseo hacia las cosas de Dios. Somos afines a ello, pero hay personas las cuales no creen en Dios, por lo cual comienza una manifestación distinta. Dice primera de Pedro 1:3 al 5, no lo busque y se los leo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pedro dice, Dios que nos hizo nacer
para una esperanza viva. Ese mismo grupo de personas que estaban ahí con Pablo y con Silas creían en ese mismo sentir y tenían ese mismo creer en las cosas de Dios. Pero ahora hay otro grupo de gente que no creían y se comportaron de una manera que no es cristiana. Acompáñenme a buscar Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Entonces encontramos dos grupos en Hechos 17, versículo 4 y 5, los que creyeron y los que no creyeron. Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 5, vamos a ver cómo se comportan las personas que no creen en el Evangelio de Cristo. ¿Tiene Efesios 5, 1, hermano? Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Los que creen en Cristo Jesús somos llamados a imitar lo que Dios nos enseña. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora es muy importante esta última parte del versículo, hermanos. Dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto es muy importante, hermano. Muchos desean estar cerca de Dios. Muchos desean estar un día en el cielo o en el paraíso. Muchos desean estar allá. Pero la palabra dice que todo este tipo de personas que practican estas cosas, la fornicación, la avaricia, lo compara a igual a la idolatría, dice que no tienen lugar ni herencia en el reino de Dios. Es decir, si en tu vida existe esta conducta, no te vistas porque no vas para el cielo. Así, no. Entonces la gente que no creía mostraba esta conducta. La gente que creía mostraba una conducta de amor y de buscar a Dios. Esto es muy importante. La gente que cree a Dios tiene que caminar como Dios enseña en su palabra. Los que no creen, entonces van a manifestar otro tipo de situaciones. El versículo 5 dice Hechos 17:5. Vamos a hacer Hechos 17:5, hermanos. Porque vamos a ver cómo el grupo de personas que no creyeron fueron movidos a unas acciones que no son de cristianos. Hechos 17:5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo, ¿qué, hermanos? Celos. Los celos son algo característico de alguien que no es cristiano. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Aquí hay un hombre muy importante. Jasón solamente aparece en este lugar donde estamos leyendo y Romanos 16:21. Muchos dicen que era un familiar del apóstol Pablo, pero no lo sabemos nosotros. Dice Hechos 16:21. Nos habla acerca de Jasón. Dice Romanos 16:21, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosipater, mis parientes. Muchos dicen que era un pariente del apóstol Pablo, Jasón, el que encontramos aquí en el pasaje, según Romanos 16:21. Entonces encontramos un grupo de personas que no creyeron, que manifestaron celos y que fueron en contra del pueblo de Dios. Y esto es algo típico, hermanos. La gente que no cree en Dios siempre va a actuar carnalmente, siempre. Pero los que creen en Cristo Jesús van a actuar siempre de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Dice Juan 13:17, le voy a invitar a que me ayude a buscarlo. Juan 3:17, busquen su Biblia. Aquí Jesucristo
extiende un poco más o muestra que siempre la condición del ser humano es no aceptar las cosas de Dios. A veces la gente es así, dice Juan 3:17, porque Dios nos envió a su Hijo al mundo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esto es muy importante. Jesús no vino a este mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero el hombre es el que lo rechaza o el que lo acepta. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es así de simple, plantea el Evangelio. Tú aceptas a Cristo, crees en él, tú eres salvo, tú lo rechazas y tú has ido una vida a la condenación. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más que, hermanos, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto fue lo que le pasó al grupo allá en Tesalónica. Viendo lo de Dios, ellos prefirieron más las cosas malas. Como hoy mucha gente. Les hablamos de Dios, ellos prefieren seguir viviendo en su pecado, en su necedad, en su rebeldía contra Dios. Así es el ser humano. Aunque les hablemos, ellos siempre aman más las tinieblas. Pero aún así somos llamados a predicar de Cristo, hermanos. Amén. Vamos a regresar a Hechos 17:6 para continuar con esta porción de la palabra. Entonces ya vimos que Jasón era un pariente, según Romanos 16:21, pariente del apóstol Pablo, según ese texto. Dice Hechos 17:6, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando estos, hablando de Pablo y de Silas, que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Sabe que siempre cuando llega el Evangelio a una ciudad, cuando Dios lleva a unas personas a una ciudad, siempre van a ser trastornadas? ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón por la cual en ese momento menciona la palabra que eran trastornados? Porque hay algo que Cristo cambió en nuestras vidas. La palabra trastornar, anastato en el griego, significa hacer un escándalo, pero un escándalo a través de una vida de testimonio. ¿Sabe cuál es el mayor impacto en un lugar? Hombres y mujeres con un testimonio que son hijos de Dios. ¿Sabe por qué la iglesia hoy no tiene impacto? ¿Dónde está la iglesia cristiana? Porque los que viven ahí no viven con un testimonio que glorifica a Dios. Hoy lo que hay más en las iglesias es un mal testimonio. Pero encontramos aquí en Hechos 17:6 que este grupo de personas fue tan fuerte el impacto que estaban trastornando la ciudad donde habían llegado. Mateo 10:34. Acompáñenme. Vamos a ver entonces un poco de cómo es, por qué la Biblia habla de que a donde llegaban los cristianos trastornaban el mundo, impactaban la ciudad. Y sabe que esto nos lleva, Mateo 10:34, esto nos lleva a revisarnos como iglesia. ¿Estamos realmente impactando en el lugar? Porque el Evangelio comienza con una vida de testimonio. Dice Mateo 10:34, Jesús dice lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Qué significa eso? Si todos buscamos paz, ¿por qué Jesús dice que vino a traer disensión? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Jesucristo vino a mostrarnos una vida distinta a la de una religión. Cuando venimos a Cristo, no venimos a ser partícipes de una religión más. Venimos a ser parte de un cuerpo en el cual tenemos comunión permanente y constante con Cristo Jesús. Vamos a explicarlo un poco más. Vaya buscando
Bueno, vamos a terminar el versículo, bueno, la parte hasta el versículo 39, dice allí mismo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, el que haya su vida la perderá, y el que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿A qué se refiere eso, hermanos? Vaya buscando Lucas capítulo 12, versículo 51. ¿Por qué el impacto, Lucas 12, 51, por qué el impacto en Tesalónica fue tan grande, tan profundo? Porque cuando llega el apóstol Pablo con Silas, estaba mostrando no una religión, hermanos, más, sino algo que el hombre necesitaba, y era comunión con el mismo Creador. Lucas 12:51, ¿lo tiene ahí? Ok, déjelo ahí por un momento. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y la predicación del evangelio que trastorna al mundo? Es lo siguiente: todas las religiones del mundo tienen en común dos aspectos bien importantes, o dos factores: obras y sacrificios, cualesquiera que sean. Y lo que hace esas obras y esos sacrificios, lo que hacen es al hombre más malo de lo que es. Por otro lado, el cristianismo no es una religión más. Usted en este lugar no es una religión más. Somos hombres y mujeres que tenemos comunión con Dios a través de la palabra, a través de la oración, y vivimos de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Dice Lucas 12:51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Pregunta, os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿A qué se refiere eso? Cuando venimos a Cristo, hermanos, Él nos cambia la perspectiva de ver la vida, y es muy diferente a la cual nuestros padres nos enseñaron. Tu padre quizás nunca te enseñó a pedir perdón, a ser humilde, a ser sencillo. Y cuando vienes a la casa y les hablas de Jesucristo, vas a tener problemas con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tu suegra, porque van a decirte, ya te lavaron el cerebro. Ya te cambiaron las ideas. Y entonces tú tienes que tomar una decisión. O sigues a Cristo, o sigues a tu papá y a tu mamá. Y hay muchos que han regresado para evitar problemas con la familia. Dice, continúa diciendo el versículo, estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Y cuántas veces no ha llegado la división hasta entre la nuera y la suegra? O el yerno con la suegra y el suegro. Porque te van a decir, ya te lavaron el cerebro. ¿Sabe que, hermanos, eso fue lo que impactó en ese momento? Que eran vidas de testimonio. Entonces, la vida en Cristo es una vida de constante comunión. Ahora vamos a ver qué es lo que produce la religión. Lucas 18:9. Lucas capítulo 18. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo. ¿A qué, hermanos? Orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo era el religioso, el publicano era el pecador. El fariseo, puesto en pie, ¿qué hacía? Orando consigo, de esta manera decía, te doy Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué hacía el fariseo? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cómo se llama eso? Obras y sacrificios. Y mucha gente piensa que haciendo eso alcanza la gloria de Dios. Eso es lo que hace la religión, hermanos. Este fariseo dice, yo ayuno, yo voy al templo, yo canto, yo participo. Yo no soy como este.
Lo que la religión hace es llevarnos a hacer cosas pensando que nos hace merecedor de alcanzar la gloria de Dios. Mateo 22, acompáñenme a Mateo 22. Ahora vamos a ver aquí encontrar en Mateo 22 qué es lo que produce la religión. Entonces habló, usted me alcanza, Mateo 22:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes? Escribas y fariseos, religiosos. Así que todo lo que es obras, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué, hermanos? Y no hacen. Mateo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. Mateo 23. ¿Sí? Entonces habló Jesús a la gente. Ok, ya estamos ahora sí. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué, hermanos? Y no hacen. Un religioso te dice, haz esto, haz lo otro. Fíjate, tienes que orar, tienes que hacer aquí. Pero él no lo hace. Continúa siendo el versículo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren, ¿qué dice, hermanos? Lo que hace la religiosa, ¿sabes qué? Vete de aquí hasta México, de rodillas caminando, para que alcances la misericordia de Dios. Pero los que te dicen que lo hagan, ellos no, ellos se van en su auto, llegan tranquilos, llegaron allá. Esto es lo que hace la religión. Es un ejemplo, hermanos. Y hablo aquí de algo que estaba cerca, pero podemos hablar de los budistas, de los musulmanes, etcétera, de Confucio. Y es lo mismo. Ellos te dicen que hagas, pero ellos no lo hacen, porque ponen cargas pesadas. Ahora, todo esto, hermanos, tiene un resultado, y ese resultado es muy fuerte. Dice, vamos a continuar leyendo el pasaje, porque esto es muy importante entenderlo. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, o maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Lo que sigue es fuerte. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué significa eso, pastor? Lo que hace la religión con alguien que quiere acercarse a Dios, lo que hace la religión, hermanos, es hacerlo más malo que ellos. Usted ve a la gente en las religiones que son más malos, hacen cosas más malas que aquellos que los llevan.
Porque lo que la religión hace es envenenar por dentro el alma, queriendo hacer obras acercándolos a Dios. Y Jesús los calificó a ellos. Ustedes van buscando por todo el mundo, pero cuando llegan a encontrar una persona, la hacen más mala. Y es lo que hace la religión. Ve alrededor. Todos los que son parte de una religión, hermanos, son gente mala, porque no buscan a Dios como debe de ser. Vamos a concluir y vamos a regresar a Hechos 17. Cuando llega el Evangelio a Tesalónica, hermanos, llegó con un impacto tan grande y tan fuerte, donde los hombres que llegaron daban testimonio de lo que Dios estaba haciendo ahí. Dice el versículo 6, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Cuando llega el Evangelio a Tesalónica, hermanos, fue un Evangelio que dio testimonio. ¿Hubieron tribulaciones y pruebas? Sí. Pero sobre de ellas hubo un testimonio de una vida en la cual habla Mateo 5:13, es la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Sabe que aquí donde estamos nosotros es un municipio pequeño, pero que la gente que vive alrededor sabe que aquí estamos? Y sabe que está viendo a usted cómo se comporta cuando sale de este lugar. Dios quiere que lo haga con temor, hermano, y con reverencia. Porque si no, de lo contrario, su vida da un mal testimonio para que la gente que sabe que usted viene aquí no se acerque a la casa del Señor. ¿Qué impactó a esa ciudad, Tesalónica? El testimonio de Pablo y de Silas. ¿Qué va a impactar aquí? Nuestra vida de cómo vivimos, hermanos. Póngase de pie. No importa a veces cuánto digamos que somos, si no vivimos lo que decimos que somos.